A ver, Carlos, sí está, ¿no? Sí. Viviana, Stephanie, Presente, profe. hola, Yalitza, Diana, Presente. ya, perfecto. A ver, chicos, vamos conversando un poquito. Recuerden que ya nos queda solo este mes de clases y luego ya vamos terminando el ciclo. Pero mi preocupación es que yo necesito hacer la exposición del segundo bimestre. Entonces, mi propuesta es que ustedes hagan los grupos, ¿sí? O yo hago los grupos. Tiene que ser uno de 4 y uno de 3. Preferible usted haga. ¿Sí? La Stephanie y Viviana, ¿están de acuerdo? Sí, profe, mejor. Ya. Entonces, yo les voy a hacer los grupos, si avanzo hoy noche mismo o si no mañana en la mañana. Y les pongo el tema que van a exponer. Recuerden que ya les subí todos los archivos, ustedes pueden ocupar esos archivos para que puedan exponer, ¿sí? Yo hoy día voy a exponer 2, van a ver un video también y vamos a ir avanzando un poco con la materia de negociación. También el día jueves voy a habilitar un deber. Ustedes saben que son cortitos los deberes. Algunos en el sistema académico estaba viendo que les sale supletorio, a otros reprobado, bueno, como quiera. No se asusten porque todavía faltan notas. Por ejemplo, las tareas tengo que cerrarlas sobre 4, la participación sobre 2 y los trabajos grupales los voy a cerrar sobre 2, pero ahí va directamente los 2 puntos de la exposición. La exposición yo la quiero hacer el próximo lunes, ¿sí? No la quiero hacer esta semana, la quiero hacer el próximo lunes o jueves, viendo, aquí vamos a ir viendo cómo vamos avanzando y eso sería para la próxima semana. Por eso no se asusten, esta semana no van a tener exposición, pero sí la próxima semana, ¿ok? No sé si tienen algo que preguntarme o algo pendiente o si no empezamos. ¿No? Verán, esta unidad es súper bonita porque hablamos de percepciones, vamos a hablar de la facilidad de los factores de éxito, vamos a hablar de mediación, vamos a hablar de resolución de conflictos. Entonces, va a ser un tema bien interesante al momento. Entonces, vamos a ver ejemplos, van a ver prácticos. Yo les voy a recomendar algunas películas que pueden ver. Entonces, eso vamos a hacer. Ahora, yo les voy a compartir, hay un video. Voy a ponerles que es súper lindo. Dura 9 minutos. Se llama Construyendo desde el conflicto. Sí, es una politóloga que Stephanie se llama y les va a enseñar a ustedes a ver cómo pueden destruir o construir a través del conflicto. Nosotros en negociaciones siempre nos vamos a una negociación por algún conflicto o por algo que se esté presentando. Voy a compartir pantalla, espérenme un ratito. ¿Sí se está viendo, chicos? Sí. Ya. Escuchémoslo, por favor, es súper interesante. Pero para empezar, vamos a hacer un ejercicio. ¿Listos? ¿Listas? Piensen en algún problema que ustedes tengan ahí, que no hayan resuelto, simplemente porque les da pereza enfrentarlo, porque tienen miedo de lo que hará la otra parte o porque tienen miedo de resolver ese conflicto. Ok, ¿lo pensaron ya? Lo que vamos a hacer es que
van a pensar qué harían si yo en este momento les dijera, tomen su teléfono, llamen a esa persona con la que tienen ese conflicto y díganle su verdad desde su punto de vista. Ya. ¿Qué sienten? Miedo, vergüenza, tal vez un poco de ansiedad, ¿verdad? Es por eso que la invitación que les voy a hacer hoy no es tan sencilla, porque es a que tomemos el conflicto como una herramienta para transformar la sociedad, para encontrar cosas buenas y quitarle esa connotación negativa y dramática que le hemos dado. Yo sé que la invitación no es sencilla, entonces voy a iniciar con mi experiencia personal. Yo vengo de una casa muy católica, con una abuelita muy conservadora, que quería que yo, su nieta mayor, quien resultó ser progresista, feminista, irrumpiendo en espacios políticos, con el pelo de colores y 6 tatuajes hasta ahora, fuera monja. Se imaginarán que eso nos trajo mucho conflicto. Y es a partir de ahí que yo descubrí que el conflicto es parte inherente del ser humano. Freud nos decía que hay un conflicto entre el deseo y lo que nos pide la sociedad que hagamos. Tenemos un conflicto entre lo que nos dicen que es lo correcto y lo que nosotros queremos hacer. Marx también nos decía que en las sociedades hay clases dominantes y dominadas y por lo tanto hay un conflicto inherente a esto. Es por esto que el día de hoy, como vemos el conflicto como algo tan normal, deberíamos aprender a abordarlo. Yo tengo 4 años de experiencia como docente en temas relacionados con conflicto y resolución pacífica del mismo y 13 años de experiencia en política. Y es por eso que el día de hoy vengo a traerles 3 consejos para que transformemos el conflicto en un factor de cambio. La primera cosa que quiero hablarles es que tenemos que separar las personas del conflicto. Y eso, la verdad, generalmente no es tan fácil. ¿Cuántos o cuántas no se sacaron una nota mala en el colegio o en la universidad y dijeron, uy, es que ese profe me tiene entre ojos, nunca me ha querido? O cuando acudieron a una discusión que tenía que ser de ideas y argumentos y terminaron habiendo ataques personales. Y ustedes dirán, ¿qué hay de malo con personalizar el conflicto? El tema con personalizar el conflicto es que los sentimientos que tenemos por el conflicto los terminamos traspasando a las personas. Y eso nos trae una convivencia muchas veces incómoda y poco pacífica. Eso me lleva al siguiente punto, que es el del otro, la otra, los otros. En un mundo con 7.500 millones de personas, todos y cada uno de ellos con vivencias diferentes, interactuando en religiones y con culturas diferentes, comidas diferentes, climas diferentes y una infinidad más de diferencias, es muy difícil que todos veamos el mundo de la misma manera. Y esto sucede porque nosotros vemos el mundo a través de unos lentes que se han graduado con nuestras experiencias. Y por eso, lo que es distinto nos resulta incómodo, porque no lo entendemos. El otro, la otra es alguien que viene lejos. El otro, la otra es alguien que no entendemos o con quien tenemos un conflicto. Vamos a hacer otro ejercicio, porque esto va a ser bien dinámico. Imagínense que ustedes les abro una puerta, hay una habitación muy oscura y les digo, entren. Y ustedes no saben qué hay adentro. Cierro la puerta. ¿Qué sienten? Miedo. Por supuesto que miedo. Los seres humanos le tenemos miedo a lo distinto y por eso le tenemos miedo al otro, porque el otro no lo entendemos, no sabemos de dónde viene. Y por lo tanto quiero decirles que ¿cuál creen ustedes que es la dificultad de esto? Que el otro también se encuentra cerca mío. El otro también es la mujer que vive un ciclo de violencia que es sumamente complejo, pero la juzgamos. A pesar de que la ONU ha dicho que 35% de las mujeres en el mundo han padecido algún tipo de violencia física o sexual. ¿Cómo hacemos para solucionar el miedo al otro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues conocerlo, entender su historia y sus anhelos, entender que el otro no es solo el que vive lejos. El otro no es solo el migrante que viene a un país buscando un mejor futuro económico o huyendo del conflicto y termina siendo tachado como delincuente. El otro no es solo la persona politeísta que profesa su religión en una cultura occidental. El otro y la otra también están sentados a la par de nosotros en el bus, también están en la fila del banco. Es el vecino que vive a la par de la mía. Es la mujer que irrumpe en un espacio que está dedicado únicamente para hombres. Es la familia no convencional que nos enseña nuevos modelos de convivencia. Es la persona sexualmente diversa que sale con orgullo a decirle al mundo quién es. Somos todos los que estamos el día de hoy en esta transmisión con nuestras vivencias, nuestros anhelos. He sido yo también juzgada y silenciada. El otro también es mi abuelita.
Tenemos dos visiones de mundo totalmente diferentes, pero a pesar de eso hemos intentado entendernos para construir a partir de esa diferencia. Es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. El amor, los recuerdos y las ganas de hacer de nuestra relación algo que dure para siempre. Y con esto quiero pasar al punto que verdaderamente va a hacer que ustedes le saquen el jugo al conflicto. Y es que tenemos que crear a partir del conflicto. No es solo ganar, ganar, también es crear. Y muchas veces nos han dicho que 50 y 50 es justicia. Y aquellos y aquellas que tengan hermanos y hermanas sabrán que es así. Por ejemplo, mis abuelitos nos daban 1000 colones a mis hermanas y a mí y teníamos que repartirlo entre las tres. Y entenderán que repartir 333.33 colones no era nada fácil. Pero es que ese 50 y 50 no deberían ser el objetivo de nuestros procesos de resolución de conflictos. Debería ser crear, tomar lo que tienen cada una de las partes, escucharse, comprenderse, compartir lo que los hace únicos y crear algo totalmente diferente. Esa es la clave del conflicto. No es solo que repartamos las cosas, es que creemos algo nuevo que termine siendo revolucionario. En el caso de los 1000 colones de mis hermanas y míos, lo que pasaba era que además mis abuelitos cultivaban chayotes y lo que hacíamos era que los vendíamos en el barrio. Y a partir de la plata que recolectábamos ya no era tan difícil dividirla. E importante, conózcanse para el conflicto. Solo conociéndonos vamos a saber cuáles son nuestras debilidades, pero más importantes, cuáles son nuestras fortalezas. Tenemos que saber qué recursos, reacciones podemos aportar al conflicto para ser verdaderos referentes cada vez que en los espacios en los que participemos se necesite una persona que propicie estos procesos. Ahora tengo una pregunta para todos y todas. En el último mes, ¿quiénes de ustedes han utilizado alguna aplicación que necesite GPS? Waze, Uber, cualquiera. ¿Cuántos? Estoy seguro que muchos y muchas. Pues quiero decirles que esta tecnología viene de uno de los conflictos bélicos más crueles de nuestra historia, la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los ingleses estaban buscando tecnología que les permitiera pilotear a pesar de la baja visibilidad. Y a partir de ahí surgió el GPS, que ahora tiene infinidad de usos. Es increíble que a partir de algo tan cruel como una guerra se pueda crear. El conflicto no tiene que llegar a estos estados, a estos niveles incontrolables para poder crear a partir de él. Lo que necesitamos es que todos y todas estemos comprometidos a poder crear a partir del conflicto. Porque el tema es que cuando todos y todas ponemos de nuestra parte, podemos crear cosas nuevas, revolucionarias, originales, que de verdad cambien la visión de las cosas. En el caso de mi abuelita y mío, lo que hemos decidido de manera implícita es crear una relación que trasciende nuestras diferencias. Y eso en realidad es bastante difícil, porque siempre queremos que el otro piense como yo. Y en estos casos 50 y 50 es imposible, porque yo no puedo ser 50% feminista y 50% creer en una teoría conservadora. Sin embargo, que eso sucediera a pequeña escala en mi familia me llena de fe, porque significa que podemos replantearnos el tema del conflicto en todos los espacios en los que participamos. Tenemos que darnos cuenta que es mucho más lo que nos une, porque todos y cada uno de nosotros somos seres humanos que vivimos en este mundo y que deberíamos apuntar a modos de convivencia más pacíficos. ¿Qué tal, chicos, les pareció el video? Bien, Liz. Si ven cómo nosotros a veces no pensamos, o sea, ¿cómo les explico? A veces nosotros como que nos hacemos, generamos un conflicto donde no hay, ¿sí? Ahora, hay un video que lo vamos a terminar con esto y luego yo voy a explicar y empezar con los temas de conflicto. Aquí está. Voy a compartir para que ustedes lo vean. Mi pantalla. Ay. Vamos a continuar con Carlos Garza. Esta es nuestra primera plática en vivo.
El título de la charla es Utiliza el conflicto para innovar. Carlos Garza es coordinador de la organización 1 Millón de Jóvenes por México en el nodo Morelia, liderando proyectos sociales en la localidad. Carlos cuenta con estudios, una maestría en Administración de Empresas por el IPADE y estudios de liderazgo en la Escuela Stanford Business School. Démosle, por favor, un gran aplauso a Carlos Garza, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Marco por la invitación, la verdad felicidades por el evento. Y bueno, hoy les vengo a dar una charla sobre cómo utilizar el conflicto para innovar y un poquito hablar de la situación que estamos viviendo actualmente en Michoacán, que aunque suene malo, pero podemos sacarle un beneficio a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchamos la palabra conflicto? Por lo general se les viene a la mente algo negativo, algo que no queremos estar ahí, no lo deseamos. Sin embargo, el conflicto tiene varias connotaciones, no necesariamente es algo negativo. Si nosotros vemos el diccionario, podemos ver que tiene varias definiciones, ¿no? Un combate, lucha, enfrentamiento, apuro, pero también es un problema, una materia de discusión. Entonces, no necesariamente un conflicto tiene por ende que ser negativo, ¿no? Podemos utilizarlo y obtener un beneficio de él. Entonces, hay 4 elementos que identifique que si los alineamos de manera correcta podemos obtener un producto final muy bueno a raíz de un conflicto, ¿no? El primero es el tiempo que le dediquemos al conflicto, ahorita los vamos a ver uno por uno. El segundo es la gente involucrada en el conflicto. El tercero son herramientas o técnicas de manejo de conflicto. Y todo esto englobado en un ecosistema apropiado donde se generen ideas, nos va a dar por resultado una idea, una innovación o una solución. Entonces, el primer elemento es el tiempo, ¿no? Si yo les dijera, ¿de qué color es este plumón? Sí, lo primero que me dirían es un plumón azul. Pero si yo sigo insistiendo y les digo, a ver, seguros, vamos a ver de qué color es el plumón. Entonces, otro por ahí me va a decir, bueno, es que también es blanco, ¿no? Y si sigo insistiendo me va a decir otro, bueno, es que tiene letras negras y ya le vi un loguito que es rojo también. Y si duramos 1 hora viendo de qué color es el plumón, vamos a llegar a tal detalle que vamos a ver qué número de pantone es, número tal, azul, etcétera, ¿no? Entonces, el tiempo es un elemento que debemos de medir muy bien. No queremos llegar a detalles inútiles que no nos sirvan a nada. Muchas veces perdemos el tiempo en detalles que no sirven de nada, ¿no? Entonces, el líder o el equipo necesita mediar y ver qué tan necesario es dedicarle el tiempo a un conflicto, ¿no? El segundo elemento es la gente. La gente que está involucrada en el conflicto debe de ser gente heterogénea. Si nosotros tenemos un grupo así como este, muy homogéneo, se generarán muy pocas ideas, habrá muy poca discusión. En cambio, un grupo más heterogéneo tendrá varios perfiles de personas, por lo tanto habrá más discusión, mayores puntos de vista y mayor riqueza en las ideas, ¿no? Por ende, vamos a llegar a mejores soluciones. Hay que tener cuidado a la hora de formar equipos en las discusiones, como que una persona piense radicalmente opuesta a las demás, porque los grupos van a tender a rechazarla. Y lo mismo, crear 2 bandos dentro de un grupo, lo único que vamos a generar es que se generen 2 grupos, ¿no? Entonces, mientras más heterogéneas sean la gente, más puntos de vista y mayor riqueza intelectual vamos a tener. El tercer elemento son técnicas de manejo de conflictos. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos sentados a discutir es legitimar el conflicto, es decir, que todos nos sintamos a gusto en decir nuestras ideas y que nadie se lo tome a manera personal. Entonces, lo primordial que hay que hacer es desprender las ideas de las personas. ¿Qué se refiere esto? Que somos muy ávidos a decir, bueno, es que no estoy de acuerdo con Claudia o no estoy de acuerdo con Juan. Entonces, debemos de aprender a quitar el nombre a las ideas. Otra técnica que podemos utilizar es poner en el pizarrón las ideas o en hojas. De esta manera se va a volver muy cómodo que todo el mundo las pueda discutir, porque ya no están asociadas a ninguna persona. Otra técnica para controlar un conflicto es
que todas las personas estén de cierta manera obligadas a decir cosas negativas y positivas de todas las ideas. Entonces, cuando te toque tu idea, tú no vas a sentirte mal que la ataquen porque es parte de la dinámica, ¿no? Hacer pros y contras. Otra es generar preguntas, tener grupos que se acostumbren a decir preguntas todo el tiempo, ¿no? A ver, ¿qué riesgos habría si esto? ¿Qué implicaciones tendría lo otro? De esta manera la gente va a sentir que le estás poniendo atención y además vamos a lograr que lleguen más preparados a las juntas. Por último, otra técnica conocida es la del abogado del diablo, donde un miembro de la mesa toma el rol del abogado del diablo y empieza a decir todo lo negativo de las ideas de los demás. Entonces todos estamos muy cómodos que nos ataquen la idea porque ya sabemos que es el rol de esa persona y no tenemos por qué tomarlo de manera personal. Y debemos de balancear la participación, es decir, debemos de encontrar miembros dominantes. Estos miembros dominantes son aquellas personas que acaparan la mayoría del tiempo, que quieren imponer sus ideas sobre los demás incluso sin antes escucharlas. Para esto es importante que dirijamos la participación a los miembros que menos hablan, porque si dejamos que los miembros dominantes hablen primero, van a influir en las opiniones de los miembros no dominantes. Se trata de balancear la participación y que surjan más ideas, ¿no? Y el cuarto elemento es un ecosistema. Las ideas son como una semilla. Una semilla necesita de agua, de aire, de sol para nacer. Las ideas son iguales. Si nosotros no tenemos lugares apropiados donde se generen las ideas, es decir, espacios cómodos, ventilados, con iluminación, etcétera, no van a brotar esas ideas, ¿sí? Muchas empresas ya se han dado cuenta de esto, como las que están ahí. Invierten mucho dinero en sus oficinas para que se generen ideas, ¿no? Entonces debemos de cuidar estos ambientes, ya que en un lugar hostil, chiquito, apretado, no vamos a poder generar ideas. Entonces, teniendo el tiempo adecuado, necesario para un conflicto, con gente que te enriquezca, utilizando herramientas de control y en un ecosistema cómodo, vamos a tener un producto final que será mejor o peor según sepamos alinear estas ideas, ¿no? Entonces, en Michoacán estamos pasando por tiempos muy difíciles, como todos lo sabemos y lo hemos vivido, donde estamos dejando que unos cuantos tomen las decisiones que a todos nos conciernen. Pero, ¿qué estamos haciendo los demás? ¿Nos estamos viendo como parte del problema o mejor aún como parte de la solución? ¿Dónde estamos los jóvenes, los empresarios, amas de casa, profesionistas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos dejarle a unos cuantos que generen las soluciones que a todos nos atañen? Debemos de sumarnos ese esfuerzo, ya que es clave, porque todos tenemos los mismos objetivos, todos buscamos salud, educación, paz social, seguridad, etcétera. Entonces, ¿por qué dejar unos cuantos que tomen las decisiones, no? ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? ¿Nos sentimos como un equipo o queremos verlos como un ente aparte, no? Entonces, necesitamos formar grupos de autodefensas, pero autodefensas intelectuales, sin armas y sin violencia, donde podamos crear mesas de trabajo con todos los actores políticos, utilizar nuestra creatividad y nuestra innovación para solo así empezar a buscar las soluciones a largo plazo que necesita nuestro estado, nuestro Michoacán. Gracias. A ver, chicos, ¿sí se dan cuenta que en este segundo video habla de algo parecido a lo que está pasando con nosotros? ¿O no? Porque nosotros, por ejemplo, ahorita las decisiones, claro que tiene que tomarlas el gobierno, pero hay veces que hay personas que como que se hacen a un lado, no quieren participar, pero también, claro que por miedo, ahora miren, se nos viene un estado de excepción. Entonces, lo que yo siempre digo, en un conflicto nunca se tomen algo personal, ¿sí? Si vieron que en los dos videos, los dos expositores hablan de que no nos debemos tomar las cosas personal. Hay veces que uno no lo puede hacer, ¿sí? O sea, no, es como algo que ya ocurre
cuando nosotros estamos en un diálogo, por ejemplo, cuando vamos a negociar o cuando ya estamos en un conflicto y queremos llegar a un acuerdo o resolución, pero a veces es bien complejo cuando una de las dos partes se toma de manera personal, ¿sí? Recuerden que se involucra en todo, digamos, aquí en las emociones, los beneficios que quiere cada uno. Entonces hay muchas cosas que se involucran dentro de la negociación, pero los conflictos sí nos pueden ayudar a innovar. ¿Ustedes cómo consideran que un conflicto nos puede ayudar a innovar o nos puede generar una innovación? ¿Cómo creen? Perdón, Lisen, ¿qué fue lo que preguntó? ¿Cómo nos puede un conflicto ayudar o generar una innovación? Cuando yo hablo de innovación, a veces siempre todo el mundo tiene en la punta de la lengua, yo siempre digo, es que mi idea es innovadora. Yo he hecho innovación, yo estoy innovando cada día. Claro, ya, usted puede innovar, pero recuerde que innovación tiene que ser algo diferente al resto, ¿sí? Entonces, a través de un conflicto, usted puede generar una innovación porque puede generar una resolución o un acuerdo diferentes a los que se han dado, digamos, de manera común o que usted consideró que eran obvios, pero a través de ese conflicto que se ocasionó, usted puede generar una nueva idea, ¿sí? Puede cambiar, por ejemplo, siempre yo les digo que cuando uno se negocia con personas que tienen la idea de innovar, y uno se da cuenta cuando empiezan a hablar, cuando comienzan a argumentar su versión, entonces uno dice, no, él quiere generar algo nuevo, él no quiere que se acabe, por ejemplo, nuestra asociación o nuestra sociedad, él quiere solo innovar. Entonces, a través de un conflicto sí se puede generar innovación, ¿sí? Claro que no todos los conflictos, porque dependiendo del conflicto, nosotros podríamos generar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos acá cuando hablamos de la resolución de conflictos, hay veces que dicen, no, o sea, es una pelea, es una discordia, yo tengo que refutarle todo lo que él me diga. No, el conflicto ya se generó antes, ¿sí? Por eso digamos, por eso están tratando de hacer una negociación, ¿sí? Y aquí, cuando hablamos de una resolución de conflicto, una de las soluciones puede ser la mediación, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en esta unidad. Cuando nosotros hablamos de la resolución de conflictos, a veces dicen, no, solo ándate por la negociación. Si llegan a un acuerdo, bien, si no, también. No, chicos, porque también podemos incluir para resolver un conflicto, yo le puedo incluir la mediación, ¿sí? Recuerden que hay lugares de mediación donde a ustedes les permite, pero no quiero profundizar todavía porque ese es un tema que va a ir al último, ¿sí? Ahora, voy a compartir pantalla para que ustedes vayan viendo los archivos que nosotros vamos a estudiar. Espérenme para cerrar este. No, no, no. Aquí no. Ya. Vamos a hablar del diálogo. Cuando yo les decía compartir pantalla, hay veces que a nosotros se nos complica o
o ¿cómo se llama? En la negociación, mantener un diálogo óptimo, la forma de comunicarme con las personas. Yo aquí les puse un archivo súper corto, pero súper concreto al momento de hablar del diálogo. Y aquí habla el diálogo, la clave para negociar sin salir perdiendo. La forma de cómo usted va a manejar o va a mantener el diálogo durante la negociación es la clave para que usted obtenga algún beneficio, ¿sí? Conversar sobre las necesidades que tiene cada uno. Con eso ya hemos venido hablando, que cada uno tiene que hablar lo que quiere, digamos, lograr con la negociación. Buscar la forma en la que ambas partes se puedan beneficiar. Escuchen tranquilamente, no se ofusquen, no, yo como siempre les digo a mis estudiantes, o sea, no pierdan la cordura o no pierdan el tiempo en cosas insignificantes que les van a ocasionar más bien un conflicto, que en vez de llegar a una negociación. Yo creo que una persona cuando tiene que ir a negociar, tiene que ponerse en el lugar de la otra persona, ¿sí? Y aquí viene esta parte que dice en el diálogo que no se debe prevalecer uno por encima del otro. O sea, no es que lo que yo estoy proponiendo es mejor que el otro, que la otra parte es una barbaridad lo que está hablando. No, chicos, cada uno tiene su versión, cada uno quiere beneficiarse. Más bien ustedes tienen que ir viendo que se equipare la resolución o la solución, pero en base a lo que han argumentado. Porque también hay negociaciones que no se puede considerar que las dos partes sean beneficiadas. ¿Me entienden? Porque son casos súper puntuales que una tiene que ganar. ¿Ya? Entonces, que si en el diálogo hemos tratado de que se beneficien las dos, sí se puede dar, pero a la final se tiene que decidir, digamos, por uno. Seamos honestos, a nadie nos gusta perder y menos en una negociación. Y eso nos pasa a diario a todo el mundo, ¿sí? A veces, cuando ustedes ya se ven perdidos o están viendo que se les va de las manos la situación, a veces llegamos con cosas que no son yo siempre digo por el lado derecho, o sea, cosas con ética o cosas con moral y actúan de forma deshonesta para conseguir algo, ¿sí? Y aquí si usted quiere llegar a una negociación, sea siempre honesto, hable con la verdad, no manipule información, peor manipular variables sobre lo que ustedes están proponiendo. Yo por ejemplo les soy súper franca, yo odio perder en una negociación, porque se sobreentiende que yo estoy argumentando, yo me preparé con los documentos, me preparé con toda la información, recolecté los datos y que venga a perder, ¿me entienden? Sí indigna, pero no siempre se gana. Yo siempre les digo, yo le decía a mi papi justamente anteayer, y yo le decía, yo prefiero quedarme con la conciencia tranquila de que hice todo por la derecha, o sea, que hice súper bien, que yo no cometí ninguna deshonestidad, a que después me tachen o me señalen con el dedo de que yo actué deshonestamente. ¿Me entienden? Y eso pasa en negociación. Hay personas súper malas y súper manipuladoras dentro de la negociación. Pero ahí viene usted, su inteligencia, su capacidad de poder demostrar cuál es su versión, ¿sí? Debemos entender que no siempre se gana, al menos como quisiéramos. Yo puedo ganar, pero no al 100%, sino que solo en el diálogo que tuvimos me generaron que el 20% de lo que del 20% de lo que yo propuse, lo van a considerar, ¿sí? Aprender a ser flexibles para dar y recibir. Recuerden que tenemos que ser súper flexibles para receptar cualquier comentario, cualquier aseveración o cualquier comunicación que se esté dando por la otra parte. No se exalte y usted tiene que entender que usted puede recibir lo que usted da, puede recibir o viceversa, ¿sí? Existe una forma efectiva para negociar y ¿cuál es? La interacción humana a través del diálogo.
Hay veces que dicen, no, es que estuvimos conversando y el otro se alteró. Es que usted no está manejando un diálogo. Usted solo está hablando. Cuando usted llega a poder mantener un diálogo es cuando usted está comunicando, no solo hablando. ¿Qué es comunicar cuando la otra persona está entendiendo y está respondiendo sus comentarios a través de lo que ella piensa? ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado que yo siempre en la negociación tengo que manejar un diálogo. ¿Sí? No se ofusque, no grite, no alce la voz, no se altere, no trate de golpearlo. Justamente les iba a contar que el 22 de diciembre, exactamente el 22 de diciembre, en una negociación, y fíjense qué triste, porque fue en un lugar público, en la notaría, en una notaría de aquí de Loja, dos hermanos ya habían quedado que ya iban a firmar esto de la partición de bienes de los papás porque los dos papás fallecieron. Tuvieron conversaciones, siempre se terminaban pegando, o sea, terrible la situación. Ahí no había diálogo, sí, porque el uno quería más, el otro quería menos, que vos me robaste, que vos le robaste a mis papás, que mis papás te pagaron las cuentas en el banco porque estabas como deudor. Entonces, siempre se generó esto, de que las dos partes iban con los abogados, eran dos hermanos, una mujer y un hombre, verán, mujer y hombre. Y se atrevieron a alzarse la mano, o sea, ¿me entienden hasta dónde puede llegar lo que no saben manejar las emociones y no saben manejar el diálogo? ¿Sí? Y verán, ya después de que pasó esto, se fueron a mediación, ya un poco se calmaron, ya dijeron que la notaría iban a firmar, ya para dividirse el dinero, porque ya la iban a vender a la casa, todo. Ese día de la notaría, oigan, qué tristeza que a mí me dio porque yo me fui a retirar. Yo me fui a retirar unos documentos y por eso yo sé del caso. Oigan, el hombre ni siquiera pensó, yo no sé, él estaba trastornado, no, ni siquiera pensó que era su hermana y que era mujer, o sea, no, les juro que si ellos estaban en el segundo piso de la notaría de aquí de la Sucre y Quito, la botaba por las gradas, o sea, la botaba literal por las gradas. Estaba descontrolado porque él decía que no, que la casa, él tiene que recibir el 70% y ella el 30%, porque a ella le pagaron las deudas, los papás en vida. Entonces, muchas situaciones se van a dar, pero si no hay diálogo, no hay negociación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O algún comentario? No, dicen solo que a veces, como usted dice, a veces hay personas, pero ni aunque les pongas ejemplos o les hables, como decimos, con un tino, no mis. No mismo, exacto, Viviana. Hay personas que usted como que lo trata de adular, le habla bonito, todo hermoso, pero Todos no, lo toman a mal. exacto, se lo toman a personal y ese es el problema. Ese es el problema que pasa, que todos nos lo tomamos a personal. Yo les digo a título muy personal, yo soy de las personas que puedo llegar a una conversación, a un diálogo, mantenerlo súper lindo, pero llegó un momento de que yo me siento como atacada o que me están como ya yéndose a lo personal, ¿me entienden? Y como que se está desvinculando lo que estamos tratando de negociar. Entonces ahí es lo que vienen los malos entendidos, las peleas, las discordias y lo que ya no quieren llegar a un acuerdo. Es bien complejo esto, ustedes tienen que lograr que se dé una negociación o si no darla por terminado, como yo siempre he dicho. Se la da por terminado, cada uno sigue su vida, que no afecte lo que están negociando, pero algún rato tienen que llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces eso es lo bonito de que ustedes sepan hablar. Por ejemplo, ustedes que ya están en cuarto ciclo, hay personas adultas, personas que ya tienen otra carrera, es bonito porque ya tienen criterio, ya no son de las personas que, por ejemplo, como yo les decía a mis alumnos de primero, son los borreguitos que siguen.
a lo que dice el docente o a lo que dice el compañero presidente, por ejemplo. Entonces, ya cuando ustedes tienen criterio, ustedes argumentan, refutan, entonces ya es totalmente distinto, porque ustedes al momento de que negocian con una docente que les cambie la fecha de la prueba, ¿me entienden? O sea, están negociando. Las negociaciones se dan en la casa, se dan a diario, cuando usted se ve en un taxi. Entonces, la forma solo es hablar bien. Nada de términos sofisticados, términos comunes, tampoco de términos informales, como lo que yo les decía, el buenazo, chévere, bacán, eso no, pero con un diálogo acorde con la persona que está hablando. ¿Sí? Ya chicos, vamos a quedar hasta aquí. Yo en el transcurso de la noche o mañana ya les subo los 2 grupos, pero no es para esta semana la exposición, es para la próxima semana. ¿Sí? El jueves decidimos para ver si lo hacemos el lunes o lo hacemos el jueves. ¿Sí, chicos? Ya, Lice, Ya, gracias. chicos, linda noche, cuídense mucho. Profe, Hola, una hola. pregunta. ¿Los temas los va a poner como deber o cómo sabemos? No, les voy a Para cada poner grupo. grupos de exposición y voy a subir un Excel. Usted lo Ya. abre en Excel y digamos, Stephanie, Viviana y Carlos es el grupo de 3. Y abajito le pongo tema, les pongo, por ejemplo, percepciones en una negociación. Les pongo ahí el tema dentro de este Excel. Ya, profe, y otra pregunta. ¿Nos va a solicitar informe y diapositivas? Solo diapositivas, ustedes van a compartir pantalla, y los tengo que ver porque están organizaditos los integrantes del grupo y cada uno habla, habilitada la cámara y ya. No, informe no. Ya, profe, listo. Ya chicos, que tengan una buena noche, nos vemos el jueves. Chao chicos, un abrazo Hasta para luego, todos. profe. Pase bien. Cuídense chicos, buenas noches.